Bien, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por su presencia. Gracias por la puntualidad. Vamos a comenzar. Voy a hablar un poco de la introducción respecto a este curso. Son diferentes acuerdos que tenemos a nivel internacional, Bolivia con el Mercosur y la Comunidad Andina. El licenciado Orlando está ajustando un poco la computadora y enseguida nos va a acompañar. Quiero agradecer por su presencia y también comentarles que dentro del marco que estamos viendo como Comexin, tenemos un acuerdo con la Cámara de Comercio de Tucumán de Argentina. El siguiente sábado nos va a acompañar el que es profesor de esa cámara, que es profesor de varios institutos y universidades también en Argentina, en Tucumán, para que podamos abordar también estos temas. Yo voy a hacer alguna mención ya a lo que el licenciado Orlando Roca nos va a mencionar ahora, y vamos a ir ampliando los conocimientos. Dentro de todo lo que vayamos viendo, les voy a pasar también información, igual el licenciado Orlando Roca, para que podamos ir tal vez el siguiente sábado haciendo diferentes comentarios, ¿no? Me gustaría que esto sea interactivo para que podamos comentar todo lo que está sucediendo y va a suceder con Bolivia en relación a ser país pleno del Mercosur, ¿no? El año pasado, en diciembre del año pasado, Brasil, que era el último país en ratificar el ingreso de Bolivia al Mercosur, lo hizo. El Congreso Nacional también ya lo ha aprobado. Y en Uruguay, el último paso era la venia de los países, la firma del ingreso de Bolivia al Mercosur, y ya está todo plasmado, se podría decir. Somos país pleno, ¿no? Y justamente Orlando nos va a tocar el tema respecto a qué nos conviene, cuál es el aspecto futuro que vamos a tener dentro de estos dos grandes bloques comerciales a nivel internacional. Siempre hemos sido parte de la comunidad andina y obviamente se ha manejado dentro de la comunidad andina con aspectos, como lo dice su nombre, ¿no? Como comunidad. Tomemos en cuenta que el Mercosur es un bloque comercial más amplio en el aspecto comercial. Tenemos que analizar también qué aspectos vamos a analizar desde Bolivia, desde nuestros productores, desde nuestros exportadores, para poder habituarnos a esos cambios que vamos a tener dentro del contexto del comercio exterior entre estos países, ¿no? Países muy grandes en el aspecto comercial como Argentina y Brasil, además de que tenemos también competencia de Uruguay y Paraguay, que han ido avanzando significativamente dentro del comercio exterior y comercio internacional, con diferentes acuerdos que a veces hasta bilateralmente lo hacen, ¿no? Con otros países en el mundo. Y también en cuenta también que el Mercosur está por terminar, si es que hay la aprobación del ingreso a un acuerdo, a un tratado de libre comercio con China, y también se está esperando la aprobación del tratado de libre comercio con la Unión Europea, ¿no? Hay ciertos aspectos que se tienen que cumplir, bloques comerciales tienen que cumplir para poder ingresar a estos acuerdos o a estos tratados de libre comercio, en nuestro caso en algún momento a sistemas generalizados de preferencia, y ese es el análisis que tienen que hacer o tenemos que hacer nosotros como profesionales o estudiantes de comercio internacional y comercio exterior, para ver eh, qué nos puede servir. En realidad en el comercio todo nos ayuda, ¿no? Todo nos sirve, pero tenemos que ver la forma de que nuestras exportaciones no sean solamente materia prima. Tenemos que buscar que nuestras exportaciones tengan un valor agregado, valor añadido, eh, tengamos procesos productivos, pero lamentablemente, a mi parecer, el gobierno no nos aporta mucho, porque en vez de que las empresas vengan a incentivar con logística, con tecnología, en vez de que ingresen a nuestro país, se están yendo. Creo que ya todo está bien, querido Orlando. Muy bien.
Muchas gracias. Entonces, comenzamos el curso Evolución, perspectivas del rol de Bolivia en la comunidad andina y el Mercosur. Es un análisis estratégico que lo va a dictar el mariscal Orlando Roca Melgar. Es experto en relaciones internacionales. Tengo el gusto de conocerlo hace muchos años. Es presidente de los internacionalistas en Santa Cruz. Ha sido embajador en varios países, es docente también de varias universidades. Él también ya se va a presentar y me agrada tener este tipo de profesionales que puedan brindar un granito de arena y a ustedes más que todo, ¿no? Que, bueno, en un sábado en la tarde estuvieran haciendo otras cosas, pero están aquí presentes para aprender un poco más, actualizarnos respecto a todo lo que veamos o vamos a ver en comercio exterior y comercio internacional, porque en realidad nuestra carrera es amplia, ¿no? En todos los aspectos. Orlando, entonces te dejo. Muchas gracias por apoyar a Comexin, apoyar a estas iniciativas de apoyo a los que conocen, a los que quieran actualizarse y quieren conocer un poco más respecto al comercio exterior y comercio internacional. Gracias, Orlando. Gracias, Víctor. Gracias, estimado licenciado Víctor Hugo Tapia. Gracias por la presentación. Bueno, un saludo a todos los que se van conectando a este curso sobre lo que es la comunidad andina del Mercosur. Creo que, como decía bien Víctor Hugo, hoy se está hablando bastante de lo que es el ingreso pleno, ¿no? Como miembro pleno al Mercosur, ¿no? Dejar de ser un Estado asociado a pasar un miembro pleno. Y bueno, y este tema es amplio. Eh, Realmente creo que es bastante amplio y queremos dar una mayor visión. He estado conversando con algunos expertos también en el tema del Mercosur, gente que trabajó en algún momento en Cancillería, que estuvo desde el inicio viendo este tema del Mercosur, ¿no? Porque Bolivia firma el primer protocolo de adhesión, lo firma en el 2012 y luego sucede una serie de cosas, pero ya vamos a ir analizando esto. Bienvenidos a todos los que están conectados. Y bueno, estamos nosotros para poder iniciar, estimado Víctor. Muy bien, querido Orlando, muchas gracias. Un poquito más para conocerte, si nos puedes hablar de tu trayectoria también, y después es todo tuyo el escenario del Zoom para que puedas explayarte en todo el conocimiento que tienes. Y bueno, lo dejo para que tú veas, organices si hay alguna pregunta, no sé si te pueden interrumpir o tal vez al final para que lo hagamos fluido y al final puedas responder tal vez algunas consultas. Eso ya depende de vos. Dejo a disposición tuya. Sí, la idea es que esto sea interactivo, ¿no? Y no hay ningún problema si en algún momento alguien quiere interrumpir o formar una pregunta, yo no tengo ningún inconveniente con eso. Bueno, un poco de mi trayectoria, bueno, soy formado en Relaciones Internacionales en la Universidad Gabriel René Moreno. Tengo una maestría en Comercio Internacional en la Escuela Europea de Negocios, ¿no? Expedida en Madrid, y una maestría en Derecho Internacional Público. También tengo diplomado en Educación Superior por competencia. Trabajé durante 10 años en el Ministerio de Relaciones Exteriores. También estuve como jefe de misión en el Consulado General de Bolivia en Milán, Italia. También ejerzo la función de docente universitario y hace 10 años también, cabalmente en el 2014, comencé a dictar clases. Y posterior a eso, también ahora estamos como presidente. Estás sin audio, Orlando. Ahora sí. Perdón, se cortó la. Entonces, estoy como presidente del Colegio Internacionalista de Santa Cruz también, y también estamos gerenciando una empresa de transporte logístico internacional. Estamos ahí, y bueno, esa es nuestra experiencia en el ámbito académico y en el ámbito también laboral, ¿no? Entonces, este. También trabajé en algún momento con el viceministro de Comercio Exterior, así que manejamos justamente este tema del Mercosur desde esa época, ¿no? Del 2012, 2014. Hicimos una serie de capacitaciones también en distintas universidades en su momento cuando Bolivia firma el protocolo de adhesión del Mercosur en el 2012. Entonces, a partir de ahí también tenemos bastante
conocimiento en esta área y bueno, vamos a explicar lo mejor que se pueda para nutrirnos de los conocimientos. Muy bien, Orlando, todo tuyo, entonces quedas a cargo del Zoom. Puedes compartir, estás ya habilitado para poder compartir. Gracias, gracias, estimado Víctor. Vamos a compartir aquí esta presentación. Ok, ¿se puede ver? Se ve bien ampliarlo y todo Ok, excelente. vamos a ampliar entonces. Ok, a ver, Mercosur, ¿no? Mercado Común del Sur, es lo que nosotros estamos dentro de lo que es ahora como miembro pleno, dejamos de ser un estado primero asociado, luego en proceso de adhesión, y hoy somos ya prácticamente un estado, un miembro pleno. Ahora, ¿qué es el Mercosur? ¿Qué significa Mercosur? ¿No es cierto? Nosotros podemos hablar muchas cosas sobre el Mercosur, pero ¿quiénes lo integran, no? Los países que lo integran está Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay. Venezuela en su momento, bueno, sigue siendo parte del Mercosur, pero está suspendida, ¿no? Por un tema de la alteración del orden democrático que se da en este país y los países deciden suspender a Venezuela. Eh, Dentro de lo que es el Mercosur y Bolivia, ¿no? Como país en adhesión, hoy como miembro pleno. Los países asociados al Mercosur está Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam. Y los países observadores está México y Nueva Zelanda, ¿no? Como países observadores del Mercosur. Bueno, el Mercosur tiene una población alrededor de 300 millones de personas, ¿no? Con una superficie de 12 millones 194 mil 689 kilómetros cuadrados y su sede está en Uruguay, ¿no? Este es lo que es el Mercosur en cuanto a países. Y fíjense ustedes, acá nosotros tenemos en el mapa, tenemos Sudamérica, ¿no es cierto? Fíjense lo que engloba lo que es el Mercosur, bueno, a sección de Venezuela, pero territorialmente hablando, tiene una gran extensión en cuanto a lo que es territorialmente hablando, ¿cierto? Y los países asociados también están ahí, como Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, ¿no? Perú. Y de estos países, principalmente Colombia, Ecuador y Perú también son parte de la comunidad andina, ¿no? De la CAM. Y Bolivia ahora se convierte en uno de los países que es miembro, bueno, el único país miembro tanto del Mercosur como de la comunidad andina. Ah, ¿cuáles son los objetivos que tiene el Mercosur, ¿no? Y, dentro de lo que enmarca, ¿no? O sea, cuando uno habla de objetivos, habla de hacia dónde se quiere llegar, ¿no? Son como metas que se van planteando el Mercosur, ¿cierto? Para llegar a ese objetivo. Pero dentro de lo que es el Mercosur, ¿no? En primera instancia, podemos decir nosotros que el Mercosur es un espacio de integración subregional orientado a aspectos comerciales. O sea, esta eh, frase o esta palabra orientado, ¿sí? En aspecto comercial significa, ¿no? Como su nombre bien lo indica, ¿no? Mercado, ¿no? Mercado común. ¿Qué es lo que se busca acá? Un mercado común. Cuando uno habla de niveles de integración, cuando hablas de integración primeramente,
hablas de desarrollo, la integración permite ampliar un mayor mercado en cuanto a la libre circulación de bienes y servicios. Entonces, el Mercosur viene justamente a hacer eso, ¿no? Un acuerdo, ¿no? Un espacio de integración, ¿no? Que está orientado en el área comercial. Ahora, ¿cuáles son sus objetivos del Mercosur? ¿No? Primero, la libre circulación de bienes y servicios y factores productivos entre países. Establecer un arancel externo común, coordinar políticas macroeconómicas y sectoriales entre Estados partes, armonizar las legislaciones entre Estados partes. Ahora, cuando nosotros hablamos de integración, ¿no es cierto? Habíamos dicho, la integración es sinónimo de desarrollo, pero principalmente dentro de lo que es la integración existen niveles, ¿cierto? Eh, Podemos tomar como referencia, si ustedes quieren, la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea ha llegado hasta el máximo nivel de integración que es una unión económica. A partir de ahí, ¿no? Se plantea ya una armonización de legislaciones. En algún momento la Unión Europea iba a aprobar una constitución europea, mediante un referéndum se pierde por poco margen, pero nosotros podemos tomar como referencia lo que es la Unión Europea, lo que ha logrado la Unión Europea en cuanto a integración. No como un modelo para copiarlo, pero sí como un modelo referente en cuanto a lo que es la integración. Ahora, en el Mercosur, nosotros estamos hablando de, fíjense, el primer objetivo, libre circulación de bienes y servicios. ¿Qué significa libre circulación de bienes y servicios? Cuando uno habla de libre circulación de bienes y servicios, se habla de un mayor flujo comercial y no solamente eso, ¿no? La libre circulación está ligado a lo que son los aranceles aduaneros. Si esos aranceles se reducen a cero, ¿no? Cuando existe una libre circulación de bienes y servicios. ¿Cuál es la importancia que nosotros podemos darle a un arancel cero? ¿No? Cuando yo importo o exporto un producto, me puedo beneficiar del arancel cero y esto va a incidir en el precio final del producto. Porque si yo no pago aranceles y al ingresar al mercado al consumidor final, puedo ofrecer un mejor precio porque mis costos disminuyen por el no pago de aranceles, a diferencia del mismo producto que tal vez lo fabrica otro país que no es miembro del Mercosur, otro país o un tercer país que quiere, ¿no? ingresar un X producto, me hace mayor, al ser parte de un acuerdo comercial, me hace ser mayor competitivo, tener mayor competitividad, principalmente en el precio, ¿no? Entonces, dentro de esos objetivos, hablamos nosotros de libre circulación de bienes y servicios, factores productivos entre los países. El Mercosur ya logró este primer objetivo. Este primer objetivo de establecer una zona, una libre circulación de bienes y servicios, ya lo tenemos. Eh, Establecer un arancel externo común, ¿no? Esto está en proceso porque todavía no tenemos una unión aduanera, ¿no es cierto? No hay una sola aduana en lo que es el Mercosur. Aquí, cuando uno habla de arancel externo común, se habla de establecer un solo arancel para terceros países. ¿Qué quiere decir esto? Que entre los miembros del bloque, vamos a decir, ejemplo, no queremos que entren muchos productos como, vamos a un vehículo, ¿no? No queremos que entren muchos vehículos fabricados por otros países porque Mercosur tiene industria automovilística. Entonces, establecemos un arancel externo común para países. Por ejemplo, le vamos a establecer un arancel externo común a los vehículos chinos o los vehículos americanos o a los vehículos rusos o vehículos de otros países que no son miembros del Mercosur. O sea, al establecer un solo arancel, podemos definir si ese arancel, ¿no? puede afectar, ¿no? En el precio final a la competencia o al menos
que nos genere un margen, ¿no? Para poder ser mayor competitivo dentro de lo que es el Mercosur. Entonces, ahí estaríamos hablando de un arancel externo común, un solo arancel para los automóviles que ingresan de terceros países a cualquier país miembro del Mercosur. Luego está lo que es coordinar políticas macroeconómicas y sectoriales entre estados partes. Cuando ya hablamos de coordinar políticas macroeconómicas, hablamos de cómo se va a manejar la economía, eh, qué políticas se van a coordinar en cuanto a los sectores, ¿no? De los estados partes, y ya empezamos a tener una visión más desde el punto de vista económico y cómo enfrentar una crisis, por ejemplo, ¿cierto? En bloque para poder generar mayores condiciones para los estados partes, principalmente en el tema de políticas macroeconómicas. Y como otro objetivo tenemos armonizar las legislaciones entre los estados partes. ¿Qué significa esto? Significa que las leyes, ¿no? Que fungen dentro del territorio Mercosur tienen que ir de alguna manera igualándose, tienen que ir, si ustedes quieren, en una misma línea en cuanto a las sanciones que podrían haber a nivel del derecho interno, en mejorar justamente también las leyes que permitan un mayor desenvolvimiento y que las penas puedan ser parecidas en todos los países miembros del Mercosur. Entonces, toda la legislación, ¿no? Tanto en cuanto a leyes y otros aspectos que tienen que ver con el aspecto jurídico, pueden ir pareciéndose, pueden ir generando condiciones que, ejemplo, ¿no? Si alguien comete un delito en Bolivia y escapa para el Brasil, tendría que tener la misma sanción en ambos países, ¿no? Y viceversa. Entonces, ¿cómo armonizan ahí su legislación en tema de traslado de presos, acuerdos que pueden haber para tener mayor coordinación, ¿no? En temas de aspectos legales? Ok, estos son los objetivos. Entonces, el primer objetivo ya está cumplido, ¿cierto? Por los países miembros del Mercosur, y esto es a dónde se quiere llegar. Todavía no se ha llegado a estos objetivos, pero el Mercosur trabaja para poder lograr justamente alcanzar estos objetivos. Aquí nosotros tenemos el relacionamiento externo con el Mercosur. ¿Cómo se relaciona el Mercosur con otros países, con otros estados, con otros bloques también? Entonces, el Mercosur tiene acuerdos de complementación económica con Chile, el 35, el acuerdo de complementación económica el 36, con Bolivia, con Perú el acuerdo de complementación económica el 58. Este se firmó en el 2003 con Ecuador y Colombia, el acuerdo de complementación económica el 59, que se firma el 2004, tratados de libre comercio con Israel el 2007, con Egipto el 2010 y con Palestina el 2011. El Mercosur también tiene acuerdos de preferencia fija, ¿no? Un APF como paso intermedio hacia un área de libre comercio con India en el 2005, con Cuba firmó en el 2006, eh, con la Unión de Naciones Africanas también en el 2009, y un acuerdo sectorial con México. En total, 11 acuerdos, hasta el momento 8 en vigor. Estos acuerdos representan el relacionamiento externo del Mercosur, principalmente en el área del comercio. Con Bolivia luego vamos a ver el AC36, que es la parte que nos interesa y es por el cual se, se, se tiene ese relacionamiento en el ámbito del comercio, ¿cierto?
en el caso de Bolivia. Y bueno, aquí fíjense ustedes que el Mercosur tiene acuerdos, ¿no? Tratados de libre comercio con Israel, Egipto. También es importante mencionar que tiene acuerdos ya fuertemente avanzados con un TLC con China y con la Unión Europea también, ¿cierto? Esos dos acuerdos son los últimos que el Mercosur ha estado negociando en el marco, obviamente, del comercio exterior. Aquí tenemos los hitos históricos del Mercosur, su estructura organizacional del Mercosur, están los órganos que toman las decisiones, luego están los órganos de asesoramiento y consulta, los órganos jurisdiccionales y los órganos auxiliares del Mercosur. Tenemos dentro de lo que son los órganos decisorios, tenemos el Consejo del Mercado Común como órgano superior, ¿no? Ahí está el Consejo de Ministros, el Grupo del Mercado Común como un órgano ejecutivo, la Comisión de Comercio del Mercosur como un órgano técnico de asistencia al Grupo del Mercado Común. Luego, el tema de asesoramiento, está el Parlamento del Mercosur, el Foro Consultivo Económico Social, en cuanto a los órganos jurisdiccionales, el Tribunal Permanente de Revisión, eh, tribunales ad hoc, Tribunal de Administración Laboral, este Tribunal Permanente de Revisión de controversias, alguna controversia que pueda haber entre ambos bloques, o también en el ámbito del comercio internacional, ¿no es cierto? Pues, temas de arbitraje también que se podrían dar a nivel empresarial, podrían acudir, ¿no? A este tribunal permanente también para poder solucionar sus diferencias de una manera pacífica. Y acá, obviamente, lo que vamos a rescatar, bueno, está también los órganos auxiliares del Mercosur. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta o alguna consulta. Querido Orlando, tal vez para poder interactuar un poquito, una consulta y siempre me ha venido la duda de que si bien parte de los países o casi todos los países del Mercosur, bueno, no, de los países, obviamente del Mercosur, que no son parte plena, en Ujú. algún momento podrían ser también parte del Mercosur, es decir, los de la comunidad andina ser igual que Bolivia parte del Mercosur. Ahí terminaría la comunidad andina y se crearía otro bloque comercial. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se analizaría eso? Claro, muy buena pregunta. Primero, bueno, luego Eric también está levantando la mano. Luego, a ver, bueno, vamos a ir con Eric, luego y la respondemos las dos preguntas. Sí, Eric. Va a disculpar, licenciado. Eh, con respecto a los objetivos acerca del Mercosur, dijo de que, bueno, no se ha llegado, ¿no? A uno de los puntos en concreto que es un arancel en común. ¿Eso a qué se debe? ¿Se debe a que quizá es un factor de las economías que tienen los países actualmente, de los que forman parte, o es que hay otro problema quizá que suele ser un poquito más burocrático? Bueno, ok, muy buenas preguntas las dos. A ver, primero, la pregunta del licenciado Víctor, no, si fíjense ustedes que Bolivia era miembro asociado al Mercosur. Hoy, obviamente, eh, es ya miembro pleno. Si nosotros vemos el tratado constitutivo del Mercosur, ¿no? Es un tratado abierto a nuevos ingresos, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si en algún momento Ecuador, Colombia o Perú, que son miembros de la comunidad andina, podrían pasar a ser parte del Mercosur, ¿no? Porque actualmente son miembros asociados. Entonces, al ser un tratado abierto y al no haber ninguna cláusula que me impida, o sea, que le impida a estos países, no, porque, ¿se acuerdan ustedes en su momento decían, cuando Bolivia firma el tratado de adhesión al Mercosur, muchos empresarios dijeron, no, ya no vamos a poder ser miembros de la comunidad andina, ahora el Mercosur, ¿cómo? En el Mercosur está Brasil, Argentina,
nos van a comer nuestras industrias, ahora qué vamos a exportar nosotros si nuestra mayor exportación está a la comunidad andina. Entonces, y ahí el dilema, ¿cierto? Luego más adelante tengo una diapositiva respecto a eso, pero importante señalar de que ni el Mercosur, ¿no? Ni la comunidad andina tienen dentro del tratado constitutivo un artículo o una cláusula donde indique de que si pertenecen a otro bloque de integración no van a poder pertenecer al actual bloque. No hay, o sea, jurídicamente eso no existe. Podría ser, ¿no? Y ahí el rol de Bolivia, ¿no? Ahí podríamos especular en el rol de Bolivia como un país bisagra, como un país que podría integrar ambos bloques, podría ser una opción. Pero sabemos que la integración también está sujeta a la voluntad de los estados, ¿no? Y ahí hay que ver la voluntad política, ahí hay que ver cómo se va a negociar, ¿no? Qué aspectos, y no es de la noche a la mañana. Fíjense, Bolivia firma el primer protocolo de adhesión en el 2012, luego tuvo que firmar otro protocolo en el 2014 porque en ese momento se estaba suspendida Paraguay. Entonces, luego Paraguay retorna otra vez al Mercosur y reclama ese derecho, ¿no? Se debería firmar, también debería estar su firma como Estado miembro fundador, la firma en ese protocolo de adhesión de Bolivia. Entonces, Bolivia tiene que firmar nuevamente un nuevo protocolo en el año 2014 y fíjense ustedes cuántos años han pasado, ¿no? Desde el 2014 hasta la fecha han pasado 10 años. ¿Tiene su connotación política? Sí, ¿no? Los primeros países en aprobar esto fueron Argentina, luego Uruguay y Paraguay, ¿no? Y faltaba Brasil. Y por un tema de voluntad política también, durante el gobierno de Jair Bolsonaro, esto quedó congelado, no hubo avance sobre esto. ¿Por qué? Porque las decisiones que se toman en el Mercosur son por consenso. Por más que tres países sí están de acuerdo contra uno, digamos que no lo ha aprobado en su momento, no podría haber hecho, no podría haber avanzado esto hasta que los cuatro países miembros plenos hayan aprobado este ingreso de Bolivia en el Mercosur. Entonces, la integración, principalmente desde mi punto de vista en Latinoamérica, y también va ligada a la pregunta de Eric, ¿por qué no se logra? ¿Por qué no hemos logrado establecer un arancel externo común? ¿Por qué no hemos logrado todavía establecer un mercado común? Y esto obedece justamente a la voluntad política de los estados para lograr avanzar, para lograr ir escalando en los distintos niveles de integración, lo que necesitamos es la voluntad de los estados. Si no hay voluntad de los estados, bueno, y la voluntad de los estados va ligada a la voluntad política también, ¿no? Tenemos un claro ejemplo con el tema de Brasil, ¿no? Y no estamos en contra de Brasil o recriminándole nada, simplemente lo estamos dando como ejemplo que para avanzar en la integración se necesita la voluntad de los estados y obviamente, por ende, la voluntad política también de aquellas personas que están al frente gobernando un estado. Entonces, esa es el principal razón. Y otra razón que todavía, ¿no? A diferencia de Europa, por ejemplo, el Mercosur todavía no ha logrado consolidar instituciones sólidas que permitan pensar como bloque. ¿No? En el caso de Europa, por ejemplo, tenemos la Comisión Europea, ¿cierto? Que es un grupo donde se ponen de acuerdo y van estableciendo políticas por el conjunto de los bloques, no de manera individual. Entonces, esto también obedece, ¿no? Uno, a la voluntad política y otro también obedece a la creación de instituciones sólidas que permitan que se piense como bloque. Fíjense ustedes, en la anterior cumbre del Mercosur, el presidente de Uruguay, Lacalle Pou, eh, les dijo a los del Mercosur, estamos atrasados en el TLC con China. Si ustedes no se ponen a trabajar y no muestran voluntad, Uruguay va a tomar unas negociaciones a nivel bilateral para poder establecer un TLC, porque no veo la voluntad de ustedes, no veo que estén avanzando en este tema.
De no ser así, Uruguay va a negociar con China un TLC de manera bilateral. Lo dijo públicamente. ¿Por qué se expresó así el presidente Lacalle Pou? Obviamente, porque él sabe que dentro del Mercosur, para poder adoptar decisiones, se necesita el acuerdo de los eh, cuatro miembros plenos, ¿no? Bueno, ahora con Bolivia, recientemente eh, aceptado como miembro pleno, entonces eh, también, ¿no es cierto? Pero en este caso, creo que Uruguay entiende muy bien esa decisión por consenso que la tiene el Mercosur y que es de no mostrar los estados miembros plenos una ah, voluntad para poder avanzar en esto. Entonces, Uruguay está viendo también de negociar a nivel bilateral, no un TLC con China. No sé si tienen alguna duda a eso, si hemos respondido o si alguien quiere hacer algo. Orlandito, a ver, un poquito complementar lo que es el arancel externo común del Mercosur. Yo a veces doy clases de nomenclatura arancelaria y justamente el único grupo, el único bloque que tiene un arancel externo común es el Mercosur, ¿no? La comunidad andina no tiene un arancel externo común. Y como tú mencionabas, para que se entienda qué es un arancel externo común. Un arancel externo común es tener el cobro de importaciones de terceros países, un solo gravamen arancelario, podría llamarse, como conocemos aquí en Bolivia, ¿verdad? Si yo Sí, importo, no sé, ¿qué puedo decir? Televisores de México, no, y eso, que con México tenemos un acuerdo, un ACE, de China o de Europa, ¿ya? Si estamos importando televisores, el arancel externo común hace de que en los cuatro, ahora cinco países, se cobre un solo porcentaje, es decir, 10% o 15%. ¿Sí? Mientras cuando no había un arancel o cuando no tiene un arancel externo común como la comunidad andina, Bolivia puede cobrar 15, Ecuador puede cobrar 10% del gravamen arancelario, Colombia 20%. Ahí no hay un arancel externo común. Eso para que se entienda qué es un arancel externo común y lo maneja el Mercosur en su nomenclatura común del Mercosur justamente. exactamente, ¿no? El arancel externo común generalmente lo utilizan en los bloques para, de cierta manera, ser más competitivos. Por ejemplo, el ejemplo, podemos establecer un arancel externo común para automóviles, ¿no? Que es el más claro ejemplo. Y podríamos establecer un arancel de un 20 o 30 o 40%. ¿Por qué se hace generalmente o por qué podrían hacer estos bloques? Para reducir la competitividad. Obviamente, este arancel externo común también tiene que estar dentro de las razonables, no le vamos a aplicar un arancel 100% porque ahí ya estaríamos también metiendo una falta a la obstaculización del comercio dentro del marco de la OMC, digamos, ¿no? Entonces, pero también te tratan de eso, eh, de establecer estos aranceles para productos que tal vez podrían generarme competencia a nivel interno, ¿no? Entonces, es estratégico también. Y el arancel cero, ¿no es cierto?, que se estaría aplicando a los países miembros del bloque. Entonces, esto también me genera, al no pagar aranceles, me genera una mayor competitividad, reitero, en el precio del producto. Mayormente, esto es lo que se busca con este tipo de aranceles dentro de lo que es los bloques de integración. Entonces, ahora, ¿cómo Bolivia podrá aplicar eso? ¿No? Entiendo que hay 4 años donde Bolivia tiene que adecuarse a la normativa de Mercosur. Hay muchas normas en las cuales Bolivia tiene que ir adecuándose. Obviamente, para eso existe un plazo de 4 años, entiendo, que es lo que establece justamente el Mercosur. Podríamos hacerlo en 4 años, en menos, eso depende de cómo vaya avanzando justamente la aplicación de estas normativas, ¿no? Entiendo que ya en algún momento se hizo grupos de trabajo, se estuvo avanzando
compatibilidad de estas normas, ¿no? Para que Bolivia pueda hacer. Hay un tema, por ejemplo, en la ley 401 cuando habla de celebración de tratados, no sé, podemos ver de que la integración dentro de la normativa vigente en Bolivia está, ¿no? Incluso hasta considerar una unión económica, ¿no? Está, lo permite la ley, ¿no? La ley 401 que quiera investigar más acerca de esto, está ahí. Les voy a pasar también, ¿no? Les puedo pasar la ley digital para que la puedan leer y ver sobre el tema de celebración de tratados, ¿no? Porque esto también es un tratado, ¿no? Un tratado del Mercosur. Entonces, en resumen, la integración, ¿no? Está sujeta a la voluntad de los estados, ¿no? Y esto ligado, obviamente, a la voluntad política que pueda haber a la hora de hacer. Fíjense ustedes, ¿no? Haciendo una crítica constructiva en Latinoamérica, hablamos el mismo idioma, a excepción de Brasil, pero hablamos el mismo idioma. Incluso tenemos hasta las mismas creencias, ¿cierto? Religiosas, etcétera, digamos, ¿no? La mayoría de las personas. En Europa es distinto, ¿no? En Europa hablan, cada país habla su idioma. Cada país podrá tener su propia forma de percibir, ¿no? El tema de la religiosidad. Pero pese a eso han logrado avanzar, ¿no? En una mayor integración, cosa que en Sudamérica o en Latinoamérica todavía no se ha logrado proyectar eso. Y obviamente esto también obedece un llamado de atención a las autoridades y para eso hay que tener esa capacidad de poder llevar adelante negociaciones que permitan alcanzar mayores niveles de integración. Aquí, por ejemplo, bueno, un poco de bueno, estos datos hay que aumentarle un poco porque, bueno, entiendo que India ya superó a China, ¿no? Con 1.500 millones, pero nos sirve como referencia a la cantidad poblacional, ¿no? En cuanto a mercado. Y el Mercosur obviamente está bordeando los 290, los 300 millones de habitantes, fíjese un poquito más que Estados Unidos o Indonesia, pero obviamente los más poblados, bueno, India y China, ¿no? Esto ya se revirtió. India superó a China en cuanto a cantidad poblacional, China está por los 1.400 millones, y obviamente India el país más poblado del mundo actualmente. Y el Mercosur está cerca. En cuanto a cantidad de población, ¿por qué nos podemos comparar estos datos? Porque cuando uno habla de mercado, de una densidad en cuanto a la demografía, esto también es de interés a la hora de firmar acuerdos que permitan generar un mayor flujo comercial y los países midan también, ¿no? Fíjense, Bolivia, bueno, según el censo, no vamos a entrar en mucha polémica con eso ahora, somos 13 millones de habitantes, eh, contra países como China o India que son, o sea, 1.500 millones de habitantes tiene China, pero tiene India y China alrededor de 1.400 millones ahora. Entonces, fíjense lo que podría, ¿no? En el tamaño del mercado, ¿no? Y lo que es los productos que se podrían ofrecer de acuerdo a la cantidad de habitantes, que también son tomados, estos datos son tomados en cuenta a la hora de poder generar justamente comercio. Aquí nosotros tenemos, bueno, algunos datos, ¿no? El PIC, las principales cinco economías a nivel mundial. Está Estados Unidos como la principal economía a nivel mundial, China, Japón, Alemania y el Mercosur, ¿no? Sería la quinta economía a nivel mundial. Entonces, en términos económicos, también estamos nomás nosotros, eh, lo que representa el Mercosur, ¿no? Según el PIB, ¿no? A nivel mundial es bastante considerable, ¿cierto? Entonces, es de mucha importancia que nosotros podamos entender lo que representa el, el, el PIB
tanto de los países considerados primer potencia económica relacionados con el Mercosur. La participación porcentual del Mercosur sobre el PIB de Sudamérica, el resto de Sudamérica 15%, el Mercosur 85% más Bolivia. Esto es una fuente elaborada por el Viceministerio de Comercio Exterior en base a datos del Banco Mundial. Eso nos sirve como datos en números y distribución percentual de las fronteras compartidas por Bolivia con la CAN y el Mercosur, porcentaje. Fíjense ustedes, nuestra frontera con el Mercosur está por el 72%, con la comunidad andina el 15% y el 13% con Chile. Entonces Bolivia tiene un 72% de sus fronteras ¿con quién? Con el Mercosur. ¿Y por qué será importante este dato, no? ¿Por qué podemos decir, a ver, qué podemos hacer con el tema de frontera? ¿Por qué? eh, Más adelante vamos a explicar sobre unos fondos que existen con el Mercosur, los FOSEN, que nos permiten desarrollar proyectos de infraestructura, de interconexión, proyectos a fondo perdidos, principalmente para poder trabajar en poblaciones que necesitan infraestructura, como colegios, centros médicos, carreteras y otros que podría aprovechar Bolivia con esos fondos. Y además que esos fondos son inversamente proporcional, que significa que los países que más aportan son los países que menos se benefician y los países que menos aportan son los que más se benefician de estos fondos. Entonces, es interesante nuestra frontera, fíjense, 72% de las fronteras de Bolivia son con el Mercosur. La población de Bolivia en la frontera con el Mercosur, que vive en fronteras, alcanza 821.000 habitantes, el 8,2% de la población total boliviana. En cambio, con la comunidad andina, solo el 3,9%. Esto es fuente elaborado en base a los datos de institutos de estadística de los países Mercosur. Fíjense ustedes, aquí tenemos nosotros el mapa, y acá toda esta parte que está con azul es lo que nuestras fronteras con los países Mercosur. Esto que está con verde es los países de la comunidad, ¿no? Y obviamente Perú aquí, ¿no? Y aquí está Chile. Entonces, nuestra frontera con los países Mercosur es amplia, ¿no? La más amplia obviamente está reflejada con Brasil. Tenemos varios temas que podríamos aprovechar, proyectos y otros que se podrían aprovechar ahora como Bolivia, eh, como miembro pleno del Mercosur. Sin embargo, esto mucho va a depender de la capacidad de negociación, de la capacidad de gestión que tenga el gobierno. Entonces, veremos, ¿no? Veremos qué pasa, veremos qué sucede y aquí es importante resaltar justamente esa capacidad. Si tiene o no tiene capacidad, lo vamos a ver en los próximos años. Si genera expectativa, porque hay los acuerdos, obviamente, ya han sido ratificados, pero hay que hacer las gestiones, ¿cierto? En todo, como en todo bloque de integración, hay que gestionar proyectos, hay que gestionar infraestructura, hay que gestionar un mayor flujo comercial, y eso va a depender, reitero, ¿no? Y hago énfasis en esto, porque Bolivia se ha caracterizado muy poco, ¿no? Con tener buenos negociadores, mucho también tiene que ver la politización, ¿no? Eh, de estos cargos, obviamente, en el ámbito de las relaciones internacionales. Entonces, esperemos por el bien de Bolivia de que este año, o el próximo año, o el nuevo gobierno que venga, tenga esa capacidad para poder gestionar proyectos y poder gestionar realmente mejor calidad de vida para los ciudadanos de Bolivia.
Aquí nosotros tenemos unos datos, participación comercial de Bolivia con el Mercosur, participación del Mercosur como proveedor de bienes importados, con el Mercosur el 29,4%, con el resto 70,6%. Luego tenemos la participación del Mercosur como mercado de destino de las exportaciones bolivianas y tenemos bastante, ¿no? Exportación. Habría que ver ahora cómo va a reducir con esto que ya no le vendemos gas a la Argentina, porque también esto es significativo en cuanto a las exportaciones bolivianas. Habría que ver cómo se va a distribuir esta torta con la situación de que Bolivia no va a vender más gas a lo que es la Argentina. A ver, el relacionamiento comercial de Bolivia con el Mercosur está enmarcado en el Acuerdo de Complementación Económica número 36. Este acuerdo es importante que lo tengamos presente, muy importante. ¿Por qué? Porque es en base a este acuerdo que Bolivia tiene una desgravación del 100% de aranceles. Y esto se logra en el 2014. Este acuerdo fue suscrito en el 96, en diciembre, más exactamente el 17 de diciembre del 96, y entró en vigor el 28 de febrero del 97. La entrada en vigor significa que ya se puso plenamente vigente, significa que ya ha sido ratificado por la Asamblea Legislativa. Entonces, esto es importante. Entonces, para alcanzar la zona de libre comercio, ¿no? Una zona de libre comercio entre las partes, se estableció un cronograma de grabación de los bienes originarios de los estados partes de acuerdo a su sensibilidad a través de un programa de liberación comercial. Entonces, se establece el cronograma, ¿qué significa? ¿No? Un cronograma que paulatinamente se iba a llegar a alcanzar lo que es una zona de libre comercio. A partir de 2011, la exportación de bienes de origen boliviano con Mercosur está liberada del pago de aranceles y en el 2014 se alcanzó la desgravación del 100%, es decir, que ninguna mercancía proveniente del Mercosur paga un arancel. Eh, Creo que hay un margen de 7 u 8 productos que están todavía en negociación, ¿no? Son 7 u 8 productos, ¿no? Que principalmente son muy sensibles, ¿no? Uno de ellos es la soya, ¿no? Y otros derivados en cuanto a la desgravación del 100% de los aranceles. Entonces, fíjense, en el 2014 ya teníamos una liberación de aranceles en el ámbito del Mercosur. En base al acuerdo de complementación económica, el AC36. En esta fecha, todavía Bolivia no era miembro pleno del Mercosur, pero ya se había liberado gran parte de los aranceles para las mercancías. ¿En base a qué? En base a este acuerdo, ¿no? Al acuerdo de complementación económica número 36. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque mucho se está relacionando de que las ventajas que puede obtener Bolivia principalmente tendrían que ver con en el ámbito del comercio. Eh, el comercio entre los países miembros del Mercosur. Pero claramente, en base a este acuerdo, que es la C36, ya se tenía una desgravación de las mercancías que provienen del Mercosur. Entonces, no tendríamos que decir, así Bolivia entró al Mercosur, etcétera, etcétera, y ya va a haber libre circulación, vamos a exportar más, etcétera, etcétera. No es lo principal, ¿no? En el tema de arancel. ¿Por qué? Porque ya en base a este acuerdo ya teníamos ventajas en el tema del comercio. Obviamente, hay otros aspectos que Bolivia va a desarrollar en el ámbito del comercio, como tal vez
los acuerdos que el Mercosur haya eh, negociado con otros bloques, se podría adherir, ¿no? Al Mercosur, perdón, a estos acuerdos que el Mercosur tiene, acuerdos que el Mercosur tiene con otros países, con otros bloques, como la Unión Europea, por ejemplo, aunque Bolivia no necesita unas, adherirse a este acuerdo que tiene el Mercosur con la Unión Europea, porque Bolivia obviamente exporta con un arancel cero a través de SGP Plus, ¿no? El Sistema Generalizado de Preferencia, que es un acuerdo unilateral de los países europeos para los países que tienen menor desarrollo económico. Entonces, el comercio, si bien se va a tener un mayor énfasis, pero no es lo principal. No es lo que nosotros podríamos decir ahora sí. Bolivia ingresa al Mercosur y a partir del ingreso como miembro pleno vamos a generar mayor flujo comercial, ¿no? Porque, reitero, esto ya se lo tenía trabajando con el acuerdo de complementación económica, el AC36. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta o algo, alguien quiera complementar algo. Querido Orlando, analizando los dos bloques comerciales y mencionando un poco lo que es la ALADI, el acuerdo eh, latinoamericano de libre comercio, ¿no? La ALADI. Sí, la Entonces, asociación, Asociación Latinoamericana de Integración. sí, exacto. Ya. Aún se puede relacionar los dos bloques comerciales con la LADI porque los acuerdos que hemos mencionado del AC36 está en el marco de la LADI, ¿verdad? Los acuerdos de Sí. complementación económica que tiene Bolivia con el resto de los demás países, justamente en preferencias arancelarias, normas de origen, están relacionadas con la LADI. Y la LADI va a continuar, seguiremos con la LADI, con todo lo que está sucediendo. Desde luego que sí, no, la LADI, bueno, para empezar, la LADI son 13 países miembros, ¿no? Que, si ustedes quieren verlo como el organismo de integración más grande de Latinoamérica, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las deficiencias de la LADI? ¿No? La LADI principalmente trabaja en zonas de preferencias arancelarias, ¿no es cierto? En una primera instancia. Por eso es que este acuerdo incluso está en el marco de la LADI y en primera instancia era una zona de preferencia. Y luego a partir de ahí se fue avanzando hasta lograr una desgravación del 100%. Ahora, ¿cuál es la importancia o el rol de Aladi? No, Aladi funciona como un ente depositario incluso de los acuerdos que se firman en el marco del Mercosur, de los acuerdos que se firman en el marco de la Comunidad Andina. Entonces nosotros tenemos que ver a Aladi como una institución que da fe de estos acuerdos, donde yo deposito, ¿no? Un instrumento, un protocolo de adhesión sobre un acuerdo de comercio a la Aladi. Entonces, ¿quién va a garantizar justamente que estos acuerdos se cumplan, que estos acuerdos estén eh, realmente beneficiando a ambas partes? A LADI. Entonces, pero la LADI no va a ir más allá, o sea, la LADI no va a ir a una zona de libre comercio, no, no es su objetivo. El objetivo de la LADI tiene más una armonización en cuanto al comercio y al rol que tienen los bloques de integración, ¿no? Está orientado más que todo en ese sentido. Pensar que la LADI puede desaparecer es muy, muy difícil, no, no, no es nomás. ¿Por qué? Porque es el organismo que garantiza justamente estos acuerdos de complementación, donde se depositan estos acuerdos, ese rol más de armonización del comercio, ¿no? Más que ir en pos de una zona de libre comercio o en una unión aduanera o en un mercado común o en una unión económica, todavía no está eso, no figuran esos objetivos en el marco de la
Entonces, acá más como un ente jurídico que hace cumplir todas las normativas que se da en los dos bloques comerciales, porque al final son los 13 países de los dos bloques comerciales, ¿no? Que están de la Comunidad Andina y el Mercosur. No, no diríamos que hace cumplir, porque no es un ente como que va Funcionar. ¿no? Es más, es como un mediador, veámoslo como alguien que da fe, que puede presionar de algún modo a los países para que lo cumplan, pero y da fe del cumplimiento de esto, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero reclamar una cláusula que un país no cumplió, ¿no? En la 76 o en el Mercosur, lo puedo hacer a través de la LADI. Pero no es que la ley me va a sentenciar o me va a tirar, digamos, como que algo que me va a obligar a cumplirlo. Pero sí es justamente la función de armonizar, ¿no? Armonizar, que los países se lleven bien. Y obviamente es muy importante, ¿no? Lo que hace ALADI. La sede de ALADI me parece que está en Uruguay también. Entonces está Mercosur, ALADI, entonces fíjense ustedes la cercanía que tienen de estos organismos y es importante, ¿no? Es importante. Ahora, el ALADI como tal trabaja en un área de preferencia arancelaria, hay acuerdos que se dan en el marco del ALADI para establecer este tipo de preferencias arancelarias. Ahora, el debate, por ejemplo, querido Víctor, hay un debate que se genera, algunos teóricos, por ejemplo, dicen de que la zona de preferencias arancelarias no es un nivel de integración. ¿Por qué? Porque se dan preferencias, ¿no? Como dice, preferencia para ciertos productos, ¿no? Podríamos hablar de dos, tres, cuatro, cinco productos, digamos, que me conviene exportar. Podemos dar un ejemplo, si ustedes quieren, Bolivia tiene madera y quiere exportar a Chile, por ejemplo. Eh, Madera y azúcar, ¿no? Son unos productos que nosotros podemos exportar, puede generarse en base a una zona de preferencia arancelaria, en base al acuerdo de ALADI, preferencias para estos productos. No puede ser en un 100% o puede ser en una reducción al 50% del arancel, etcétera, según el marco. Y Chile nos va a vender cobre, digamos, ¿no? Cable de cobre. Entonces, puede haber ahí, ¿no? En ciertos productos un acuerdo preferencial, ¿no? Un arancel preferencial para estos productos que se dan en el marco de los acuerdos de ALADI y de la buena práctica principalmente del comercio internacional. Entonces, aquí los grandes protagonistas, si nosotros queremos hablar de un mayor nivel de integración, es la CAM y el Mercosur. Esos son los bloques protagonistas que podría, ¿no? Bolivia unir en algún momento. Reitero, no es fácil, no es fácil, no es que porque Bolivia es de la CAN también del Mercosur, mañana o pasado no se van a unir estos bloques, generando tal vez un nuevo bloque de integración o estableciendo un protocolo, ¿no? De adhesión de la comunidad andina al Mercosur. Eso ya tendrá que negociar los países. Pero podría llegarse a dar, obviamente en un futuro. Eh, y obviamente esto es, yo creo que la capacidad que va a tener Bolivia para poder integrar estos bloques, ya que ambos bloques tienen a Bolivia, ¿no es cierto? Bolivia es el único país que es miembro de la Comunidad Andina, Bolivia es el único país que es miembro del Mercosur, entonces podría generar como un país bisagra, ¿no? De poder unir ambos bloques, o al menos generar, no sé, un acuerdo de libre comercio, algo que le permita que haya una libre circulación de bienes y servicios tanto en los países miembros de la CAN como en los países miembros del Mercosur. Pero esto depende, ¿no? Esto obviamente tiene que darse en el marco del derecho internacional, en el marco de las negociaciones, de los acuerdos que puedan alcanzar los países, de la voluntad de ambos bloques para poder consolidar. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esto? ¿No? O lo que se podría hacer
¿cuál es la ventaja que hay en esta posible, ¿no? Unión de ambos bloques en un futuro? Es el rol de Bolivia, ¿no? Eso definitivamente va a ser muy importante para que en algún momento se dé. ¿Por qué? Porque Bolivia va a ir a la CAN, Bolivia va a ir al Mercosur. Entonces Bolivia tiene poder de decisión en la CAN, Bolivia tiene poder de decisión en la comunidad andina, pero en el Mercosur como bloque. O sea, Bolivia ahora, a ser miembro pleno, tiene derecho no solamente a voz, ¿no? Sino a voto. Puede proponer cosas que permitan, ¿no? Dentro del Mercosur y de la comunidad andina generar una especie de bisagra para poder unir ambos bloques. Pero obviamente es un proceso, ¿no? No pensemos que esto va a ser mañana pasado, hay un proceso que se debe seguir. Y obviamente esperemos de que en algún momento se pueda dar, porque obviamente, fíjense, no estaríamos hablando prácticamente, si usted tiene 4 países de un lado y 4 países del otro lado, estaríamos hablando de 8 países integrando una zona de libre comercio. Ok, vamos, no sé si alguien tiene alguna otra consulta, pregunta, duda, comentario, pues la idea es que esto también sea interactivo, que podamos ir preguntando, viendo, despejando dudas, si alguien tiene también. Si no, si les da miedo hablar, encender el micrófono, está el chat también para que puedan enviar un mensaje. Voy a estar atento y Orlando también. Sí, pueden igual enviar su mensajito. Así que esto es abierto, ¿no? La idea es que vamos despejando dudas y esa es la idea, que el conocimiento fluya, ¿no? Y eso obviamente se va a lograr a partir de las preguntas, ¿no? Te digo, las preguntas son clave para poder entender. eh, bueno, estos son los hitos, ¿no? Un poquito de explicar los hitos. El 21 de diciembre del 2006, Bolivia manifestó su disposición de iniciar procedimientos para incorporarse al Mercosur. Fíjense usted, en diciembre del 2006 es que Bolivia manifiesta su disposición de iniciar procedimientos para incorporarse al Mercosur. Cuando uno firma un tratado, ¿no? O se va a adherir a un tratado, tiene un procedimiento. Entonces, ¿dónde se establece eso? En el mismo tratado. Eric, adelante, Eric. Licenciado, a ver, una duda, ¿no? Una duda un tantito personal. En caso Sí. de que Bolivia logre su incorporación completamente al Mercosur, esto supondría pues un movimiento, ¿no? En productos, o sea, una importación bastante grande, pero bueno, Bolivia, ¿qué podría ofrecer en base a las políticas que ya tiene? Creo que los productos aquí, pues no sé si son limitados o no, o escapan un poquito de mi convencimiento, de mi conocimiento, mejor dicho, que sería como que desperdiciar un mercado, ¿no? Bolivia, si bien se acopla completamente al Mercosur, creo que no tendría mucho que ofrecer. O al menos esa es la percepción que me da debido a las limitaciones que tiene incluso en el tema de exportar los productos que se producen acá. Hay uno importante, que dio Eric, eh, y que, fíjense, eh, si se llegara a... ¿Por qué Bolivia? Primero vamos a empezar, podemos decir, ¿por qué Bolivia es admitida en el Mercosur? Y hay algo muy importante. ¿Qué es lo que tiene Bolivia? ¿No? Si bien Bolivia no tiene, no, una industria así como de que nos destaque en el mundo, etcétera, etcétera, pero sí tiene recursos naturales, ¿no? Bolivia tiene muchos recursos naturales eh, que los países del Mercosur también demandan, ¿no? Brasil, principalmente Brasil, ¿no? Brasil ahora, incluso Brasil, en Brasil se ha montado una planta de vehículos eléctricos y los vehículos eléctricos necesitan litio, por ejemplo. Otro de los países que tiene litio es Argentina. Ah, qué interesante sería
que Bolivia y Argentina trabajen en una política común de litio, ¿no? Y tal vez lo podían incluir a Chile como miembro asociado al Mercosur. Entonces, todos los bloques de integración económica o acuerdos que firman los países se firman por interés. Si Bolivia no tuviera nada que ofrecer, le aseguro que los países nunca hayan admitido a Bolivia al Mercosur, ¿no? Eso por un lado. ¿Qué es lo que tiene Bolivia? Recursos naturales, ¿no? Otro aspecto que le interesaba a estos países también, tema del gas, ¿no? El gas también parte fundamental. Fíjense, el otro día vino el presidente de Brasil y los empresarios brasileños vinieron y ¿qué era lo que preguntaban? Gas. Bueno, actualmente sabemos que no tenemos mucho gas, pero por el 2006, 2011, 2012 todavía Bolivia era el rey del gas, podríamos decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que buscan los países? Recursos naturales. Entonces, hoy obviamente la realidad de Bolivia es otra, ¿no? Fíjense que se da de todo, después todo el proceso que se ha llevado adelante para el ingreso de Bolivia al Mercosur, han pasado muchos años. Fíjense, desde el 2006 que Bolivia manifiesta su predisposición para poder ingresar a este bloque, han pasado, estamos en el 2024, fíjense cuántos años han pasado desde el 2006 hasta la fecha, han pasado mucho tiempo. En enero de 2007, ¿no? En la cumbre de presidente del Mercosur se adoptó la decisión CMC 01-07, donde se creó el grupo de trabajo ad hoc para la incorporación de Bolivia al Mercosur. Entonces, aquí importante, ¿no? En 2006, en diciembre, y en enero, ya un mes después prácticamente, se lleva adelante una cumbre y en esa cumbre, en el 2007 se decide crear un grupo de trabajo. El grupo de trabajo obviamente tiene que ver qué es lo que puede ofrecer Bolivia, qué puede aportar al bloque. Entonces, en ese grupo de trabajo se han llegado a ver todas las posibilidades. Entonces, en ese marco, ¿no? Reitero, en ese momento Bolivia era el rey del gas, en ese momento también Bolivia tenía litio, otro aspecto también del hierro y otros recursos naturales, otras cosas en común que tiene Bolivia con estos bloques, ¿no? Está también la hidrovía, Paraguay-Paraná. Sí, hay varias cosas en común que nos une. Bolivia geográficamente también está en el centro de Sudamérica. Podríamos hablar de un corredor bioceánico que, por cierto, ¿no? Ha quedado ahí también. ¿Por qué? Porque Bolivia es considerado también un país tranca, ¿no? Por el tema de bloqueos y otros aspectos que nos hacen quedar mal en la arena internacional. Entonces, Bolivia sí, ¿no? En este momento puede ser por la crisis que estamos atravesando, que no seamos muy, ah, muy atractivos, si vale el término, ¿no? Pero en estos años, por esos años, definitivamente Bolivia estaba, ¿no? La economía de Bolivia crecía, tenía una economía estable. Eso es lo que se proyectaba, ¿no? Eso es lo que la imagen de Bolivia creaba en el entorno internacional. Eric. Claro, justamente a eso me iba, ¿no? Si hacemos memoria, Bolivia al menos sí representaba un país bastante atractivo en temas de recursos naturales. Al día de hoy, quizá por todo lo que ha habido y bueno, los sucesos que se han suscitado en estos últimos tiempos, el tema de bloqueos, manifestaciones, incluso se da, ¿no? La posibilidad y se baraja también de que el año entrante no vaya a cambiar la situación debido a las elecciones presidenciales. Entonces, son cositas que se tienen en cuenta. Y la verdad es que los recursos naturales sí están. Uno de los más llamativos a nivel internacional que yo sepa que tiene Bolivia es el litio. Se le puede sacar muchísimo provecho al litio. Sinceramente, entra mucho aquí también la voluntad política, ¿no? De hacerlo más atractivo, de buscar compradores, buscar países a los que estén interesados, pero creo que solamente está Alemania. Creo que se ha llegado a un acuerdo con Alemania, pero fuera de ello no,
no he visto esa predisposición del gobierno actualmente. Tristemente, ¿no? Se ve cómo se está desperdiciando un recurso del cual se le puede sacar bastante. Sí, definitivamente el litio, así como el hierro, el mutún, no han sido muy bien explotados y es lo que vengo diciendo. Mucho tiene que ver la capacidad de negociar, la capacidad de hacer gestiones y esto está en manos obviamente de aquellas personas que administran el Estado, que administran el poder, que tienen la decisión de llevar adelante eventos, reuniones, para poder desarrollar estos temas. Entonces, ahí Bolivia claramente, desde mi punto de vista, no ha sabido aprovechar y la historia también dice eso, ¿no? No tenemos esa capacidad muchas veces de negociar y ser ágiles para poder encontrar acuerdos que nos permitan alcanzar mejores ingresos, ¿no? Fíjense, si hoy Bolivia estuviera industrializando litio, si hoy Bolivia estuviera exportando litio, no estuviéramos pasando por la escasez de dólares, por ejemplo, que tenemos. Porque la mayor cantidad de divisas venían por el tema del gas, pero como ya no tenemos, entonces, ¿qué vendemos? ¿Qué tenemos que vender? ¿No? Y ya deberíamos haber desarrollado el litio, pero no se ha logrado. Entonces, Bolivia sí, ¿no? Bolivia tiene recursos naturales, pero nos falta poder desarrollar y agilidad, sobre todo, darle celeridad a esos procesos de negociación. Porque fíjense ustedes cuántos años han pasado desde que se descubrió el Mutún y hasta ahora, ¿no? Va una empresa, viene otra, y así pasa el tiempo y la gente no percibe mayores ingresos. El tema de litio también, de igual manera. Entonces, es un proceso. Y, por ejemplo, cuando Bolivia ingresa al Mercosur, ahí el Mercosur tiene acuerdos con otros países, tiene mayor facilidad de poder ingresar a esos acuerdos de libre comercio con otros países, pero obviamente esto tiene que estar en el marco también de la negociación, porque no es simplemente decir, ah, ya soy parte del Mercosur, me beneficio de los acuerdos que el Mercosur tiene con otros estados. No, eso también tiene que negociarse, es un proceso también por el cual Bolivia tiene que pasar. Y si realmente queremos que el Mercosur, ¿no? Como tal, eh, pueda beneficiarnos en materia económica, comercial, y no solamente en ese aspecto, sino en los derechos de los ciudadanos y otros aspectos y otros beneficios que como ciudadanos podamos obtener para poder hacer negocios con el Mercosur o con los países miembros del Mercosur. eh, Va a ser muy importante siempre y cuando exista esa capacidad, ¿no? Si no hay capacidad, si no se demuestra y si no se le da la importancia necesaria, si no lo hacemos los bolivianos, no lo van a hacer otros estados por nosotros. Entonces eso es más que claro, más que evidente. Entonces, ah, hay mucho que ofrecer. Bolivia tiene recursos naturales, sí. Ahora, donde nos estancamos es en la capacidad de negociar, en la celeridad a la hora de negociar. Ahí yo creería que es, ¿no? El punto donde Bolivia no puede avanzar, donde le cuesta demasiado principalmente a las autoridades de gobierno, ¿no? Que son las que administran el poder, que las que administran. Entonces, habrá que ver. Ok, avancemos un poquito más. Luego, el 7 de diciembre de 2012, Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela y Bolivia suscribieron. Claro, en ese momento Venezuela estaba como miembro pleno del Mercosur. Suscribieron el protocolo de adhesión del Estado plurinacional al Mercosur. Luego se firmó otro protocolo en el 2014. ¿Por qué no está aquí Paraguay? Porque en ese momento Paraguay estaba, estaba suspendida, ¿no? Por un tema en ese momento el presidente de Paraguay era Fernando Lugo y hubo una especie de alteración del orden democrático y por eso los estados partes suspendieron a Paraguay, ¿no? Y después Venezuela es suspendida también, ¿no? Por una alteración al orden democrático y Paraguay es readmitida, ¿no? En lo que Mercosur. Entonces, fíjense, ¿no? Los años pasan
Hoy estamos en el 2024 y todavía Bolivia tiene que adecuarse a las normativas Mercosur, todavía tiene que ver algunos aspectos en cuanto a qué productos sí, a qué productos no. eh, Podemos sacar mayor beneficio. Entonces, pero como habíamos dicho antes, los recursos naturales creo que es el principal interés de los países miembros del Mercosur. Ah, el razonamiento externo con Mercosur, fíjense en el artículo 2 de este acuerdo de complementación económica, las partes contratantes conformarán una zona de libre comercio en un plazo de 10 años, ¿no? Fíjense, ¿no? 10 años, pero tardaron más de 10 años, ¿no? Porque en el del 96, 97, recién en el 2014 se logra una liberación o sea, se logra una zona de libre comercio con el Mercosur. Pero aquí en este acuerdo se había planteado 10 años y a través de un programa de liberación comercial que se aplicará a los productos originarios y precedentes de los territorios de las partes contratantes. Dicho programa consistirá en desgravaciones progresivas y automáticas aplicables sobre los gravámenes vigentes para terceros países en el momento de despacho a plaza de las mercancías. Entonces aquí se había establecido 10 años, pero fíjense, no tardaron más. Por eso yo digo que la integración depende mucho de la voluntad política para poder avanzar, poder tener mayor celeridad en los procesos de integración. También tenemos el artículo 36, perdón, 46, en cumplimiento a lo establecido en el Tratado de Montevideo de 1980. El presente acuerdo está abierto a la adhesión mediante negociación previa de los demás países miembros de la ley. Es lo que decía Víctor, ¿no? Hace un momento, que este acuerdo estaba en marco de los países miembros de ALADI, ¿no? Según el artículo 46. La adhesión será formalizada una vez negociados sus términos entre las partes contratantes y el país adherente mediante la celebración de un protocolo adicional al presente acuerdo, que entrará en vigor 30 días después de ser depositado. Fíjense, ¿dónde se deposita este acuerdo? En ALADI, ¿no? Ahí, para dar fe, cumplimiento de este acuerdo, se deposita en la Secretaría General de ALADI, que es la Asociación Latinoamericana de Integración. Estos son los subgrupos de trabajo, ¿no? Habíamos dicho que se formaron grupos de trabajo para que Bolivia ingrese al Mercosur, ¿cierto? Entonces aquí grupo de trabajo de incorporación normativa referente al arancel externo común y acciones puntuales respecto al arancel externo común, reglamentos técnicos, aduanas, temas institucionales, agricultura, salud, resto de las normas. Entonces, fíjense, ya en estos grupos de trabajo que se iniciaron en el 2013, ¿cierto? Se fueron trabajando todas estas normativas para el ingreso de Bolivia al Mercosur. Grupo de trabajo comercial, aranceles, nomenclatura y clasificación de mercancías, asuntos aduaneros y regímenes especiales, régimen de origen, otras normas y disciplinas comerciales, estadísticas de comercio. Grupo de trabajo, aspectos institucionales, grupo de trabajo, reglas, relacionamiento externo Mercosur con bloques extrazona. 3 reuniones se llevaron adelante en el marco de estos grupos de trabajo. La primera en Montevideo del 3 al 5 de junio del 2013, la segunda en Montevideo del 9 de julio, el 9 de julio de 2013, y la tercera el 17 y 18 de octubre de 2013, todo esto en el marco de trabajar normativas para el ingreso de Bolivia al Mercosur como miembro pleno. Preguntas, consultas, comentarios, dudas. Querido Orlando, a ver, vamos a la actualidad. Obviamente estos grupos de trabajo existen en todos los bloques o acuerdos comerciales, ¿verdad?
Eh, Yo estuve en una clase, y esto igual para orientarnos a nosotros como profesionales, como alumnos. Me ha mencionado que hay más de 700 grupos de trabajo en el Mercosur. Bueno, son algunos que estás mencionando, pero estos son antiguos, ¿verdad? Pero de estos 700 grupos de trabajo donde sí o sí ahora puede incluirse Bolivia o tendría que incluirse, habría capacidad laboral para profesionales como nosotros que sí conocemos el comercio internacional. Pero mi pregunta va a que esto es meramente político, es decir, no, como presidente ahora que eres del Colegio de Profesionales, podríamos hacer algo para que nuestros profesionales inscritos en el colegio puedan ser parte de estos grupos de trabajo, porque tenemos 4 años para trabajar y mucho, ¿verdad? Así es. A ver, mira, con la experiencia que yo he tenido en la Cancillería, y he visto muy de cerca, ¿no? Muchas veces cómo se manejan ahí los asuntos. Ah, hay un tema que tenemos que nosotros atacar y ponernos de acuerdo, es en la normativa, ¿no es cierto? Existe una ley que es la Ley 465 de Servicio de Relaciones Exteriores. Y hay un artículo ahí que te dice cuál es la forma de trabajar, ¿no? En los asuntos exteriores. Y te da dos formas. Primero te dice, este, por medio de la academia diplomática, ¿no? Hacer tu maestría, etcétera, hacer un concurso de méritos y poder. Ojo, que entrar a la academia diplomática no significa que terminar la maestría ahí te genera un espacio laboral, ¿no? No es así, no es como en Brasil. En Brasil sí. En Brasil es como que tú logras ingresar a la academia diplomática, terminas y ya te espera una fuente laboral. En Bolivia no. En Bolivia está sujeto principalmente al segundo aspecto, ¿no? Que viene a ser una invitación directa del ministro o ministra de Relaciones Exteriores. Entonces, si tú tienes una normativa que te dice, para ingresar al Ministerio de Relaciones Exteriores, eh, puedes hacer esto y esto, puedes hacer cualquiera de las dos. Pero esa normativa tiene que cambiar. Si realmente nosotros esperamos que el Estado tome en cuenta a los profesionales en el área, esa normativa hay que cambiarla. Y esa normativa hay que cambiarla en el Congreso, hay que modificar ese artículo, como se lo hacen otros países. Por ejemplo, Paraguay, por dar un ejemplo. En Paraguay me parece que es 40% tiene que ser de carrera ah, del área, digamos, ¿no? De que tengan estudios específicamente en el área como licenciaturas, maestrías, en el área específica, ¿no? De las relaciones internacionales, del comercio internacional. Entonces, ahí el ministro o ministra no puede nombrar un 100% como él quiera. Él puede nombrar si quiere un 60% como él quiera, como le dé la gana, si vale el término, ¿no? Perdone la expresión, pero va a tener que nombrar un 40% de gente que está de acuerdo al perfil académico y profesional. En Bolivia no se da esa figura. Y esa ley es del 2013 y en el 2013 esa ley tuvo que pasar a revisión por las diferentes comisiones donde están tanto oficialistas como están opositores. Tuvo que ser aprobada en la Asamblea Legislativa, donde están gente del oficialismo como de la oposición, y nadie dijo nada, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice esto? ¿Qué me dice? Me dice de que no hay un verdadero compromiso de ambos. O sea, a ninguno de los dos le interesa, desde mi punto de vista, esta situación. Fíjense usted, esto lo cuento como experiencia. Yo estuve en el servicio exterior y cuando hubo cambio de gobierno, toda la gente boliviana esperaba de que esos cambios que hicieron en los consulados y en la embajada
sea gente preparada, gente del área, gente que le entienda a las relaciones internacionales, que sepa qué es la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, sobre relaciones consulares, que entienda sobre comercio, sobre promoción comercial, sobre el potencial de Bolivia que puede ofrecer al mundo, pero fue todo lo contrario. O sea, yo les digo, si antes la gente criticaba, con esos cambios que hubieron, la gente quedó, no, y pregunten, si tienen amigos que viven en el exterior, pregunten cómo era el servicio exterior en ese tiempo, que realmente la gente, reitero, esperaba otra cosa, pero cuando tú haces cambios es para bien, digamos, ¿no? Entonces, yo creería que si realmente nosotros queremos cambiar esa realidad, hay que ir a modificar esa ley, porque si no, político que entre, hablando de cualquier ideología que sea, no lo, como le da cancha libre la norma, o sea, no puedes iniciarle un proceso por más que querrás o obligarlo a decir, oiga, nombre a los profesionales aquí, porque la única forma es obligarlo. ¿Y cómo lo obligas? Mediante la ley. No hay otra manera, porque políticamente, digamos, ahí te van a ver, ah, no, no, usted estaba con fulano, usted estaba con perengano, y ya te asocian, digamos, ¿no? Y creo que eso, si realmente se quiere llegar a eso, hay que ir en ese sentido. Y hay que aprovechar las elecciones que vienen, ¿no? Habría que ver. He visto otro aspecto, por ejemplo, que están queriendo suprimir los diputados supraestatales. Y los supraestatales van al Mercosur, van a la Comunidad Andina. Y fíjense ustedes, ¿por qué suprimir los diputados supraestatales? Se van a suprimir los supraestatales para darle más parlamentarios a X o a Z o a quitarle a alguno. Entonces, cuando los diputados supraestatales también son fuente de que los internacionalistas pueden llegar a ser un diputado supraestatal, porque en el Mercosur es donde se debate en el Parlamento Mercosur diferentes temas y no vamos a tener esa continuidad, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que cada año hay comisiones el Parlamento y van rotando los diputados. Entonces, la Comisión de Política Exterior este año es, al otro año ya no es, pero sin embargo, los diputados supraestatales, que es uno por departamento, que son 9, esos 9 diputados supraestatales están destinados para el Mercosur, están destinados para la Comunidad Andina, para la LADI y para todos los organismos de integración. Y ahora se ha escuchado por ahí que se está queriendo eh, eliminarlos, ¿no? De esto. Entonces, pero también fíjense, los diputados supraestatales, no sé si yo estoy mal o pero no truenan ni suenan, no sé realmente, o es que no sé si alguien conoce, por ejemplo, quién es el diputado supraestatal por Santa Cruz y por otros departamentos, ¿no? Bueno, hablo de Santa Cruz porque estamos en Santa Cruz. Entonces, ese sería mi punto de vista, mi análisis como eh, del punto de vista académico, profesional, si realmente se quiere lograr esa inclusión, hay que cambiar la ley. Reitero, la ley es del 2013 y hasta ahora nadie ha dicho nada respecto a eso. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? En este caso, buscar a ver a los políticos que ahora, este año próximo, elecciones, y aquel que proponga que se va a cambiar esa ley, ese tiene nuestro apoyo, fácil y sencillo, ¿no? O sea cualquiera, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí lo que tiene que ver es, o sea, si vamos a empezar, vamos a hablar de un interés común. ¿Cuál es el interés común? Que no se atropelle, pues, ¿no? Nuestra profesión, que se nos tome más en cuenta. Pero si la ley no lo hace, por ejemplo, vamos a dar otro ejemplo de otros profesionales, si ustedes quieren. ¿Quiénes son los que pueden firmar memoriales? Los abogados, ¿no? Eso está en una ley. ¿Quiénes son los que pueden firmar ¿cómo se llama esto? Lo que presentamos a impuestos, los,
los informes de auditoría, me parece que son estos, los balances y toda esa situación. ¿Quiénes firman eso? Los auditores, por ley también. Entonces, hay una ley que respalda eso, pero nosotros no tenemos la ley ahí, pero la ley te dice, oiga, ministro, ministra, o presidenta, usted puede nombrar de dos formas, como usted quiera. Entonces, ¿qué hacen los que llegan al poder? Agarran las que más les conviene. O sea, ahí nosotros tenemos de ventaja. Ahora, no sé qué dicen los demás, creo que hay varios internacionalistas. Hay que buscar un candidato o un próximo que pueda proponer aquello. Sería muy interesante. De una vez te propongo, Orlando. Continuamos. ¿Qué dicen los demás? A ver, opinen lo que no han hablado. A ver, Eric. La verdad es que es cierto, licenciado. Cuando tratamos de buscar un bien común, tenemos que dejar de lado ciertas preferencias, pero al momento de escoger un candidato, la gente lo que más ve o por lo que más se deja llevar es por la capacidad de convencimiento que tiene este personaje. Y no solamente eso, sino la facilidad que tiene al mover las masas. Ahí nos damos cuenta de que la gente no da un voto de manera inteligente, sino que simplemente se deja convencer, se deja endulzar el oído de la manera más sencilla posible. Entonces, ahí vemos de que no solamente es un problema de que no sepamos escoger a un candidato idóneo, o al menos a alguien que esté cerca de serlo, sino también que como personas, la mayoría de la población boliviana no es capaz ni siquiera de leer cuáles son las propuestas que está presentando. Con el simple hecho de ver los postulantes a la presidencia que se viene en las elecciones presidenciales, nos vamos a dar cuenta de que la gente, no, necesitamos, bueno, al expresidente, ¿no? Necesitamos a Evo Morales. Él es la solución a la falta de dólares, él es la solución, bla, bla, bla. Como vemos, ¿no? Tristemente es. Ahora, fuera de eso, ¿tenemos otros candidatos? ¿Como cuáles? El capitán Lara, vamos a decir que también es la solución. No lo veo, sinceramente. Y la oposición se ha apagado mucho en este tema. Eh, Vemos que la oposición tiene ese problema que es incapaz de presentar un candidato porque no saben siquiera cómo llegar a un acuerdo entre ellos. Eso es lo más triste. Eh, Personas que estén capacitadas para ser presidentes, incluso puedan delegar funciones a personas que se requiera en un área, que esté preparada para esa área, ¿dónde? No hay. Buscar uno que realmente quiera jugársela en la política es complicado, y más el día de hoy que incluso la misma población juvenil o los universitarios se dan cuenta, muchos no ven la política como algo necesario, lo toman como un chiste, y no solamente como eso, sino que también es poca o nula la importancia que le dan. Entonces es un problema que se lleva acarreando desde hace mucho tiempo y se debe hacer un poquito de conciencia en las universidades, que puede ser política, puede ser que no te guste, pero eso no significa de que no es importante. Y más en el escenario internacional, es sumamente importante. Y Sí. bueno, hay que hacer un poco, ¿no? Hay que ser críticos, ¿no? Con lo que uno quiere y con lo que uno busca. Pensar un poquito, a ver, vamos a leer la propuesta de este candidato, vamos a ver qué es lo que nos propone, vamos a ver cómo nos va a hacer quedar en el escenario internacional, vamos a ver cómo vamos a poder comercializar con nuestros países vecinos, cómo hacer, e incluso en un caso hipotético, ¿no? Ya que suele hasta ser un escenario utópico, cómo restablecer la relación diplomática que tenemos rota con Chile. Sería una hecatombe para la mayoría de los bolivianos que piensan que Chile sigue siendo nuestro enemigo, pero no, la Chile de antaño no es la Chile que está hoy. Entonces podemos Sí. sacar beneficios, pero la cosa es de una vez y quién lo hace. Ese es el detalle, ¿no? Ese es el detalle. Y eso obedece también a la capacidad de negociación. ¿Por qué no restablecemos relaciones diplomáticas con Chile? Porque no hay capacidad. ¿Por qué no hemos restablecido las relaciones diplomáticas con Estados Unidos también, por ejemplo? No hay capacidad. Seguimos pensando que son los mismos políticos de hace el 2006, lo mismo que siguen en Estados Unidos, ¿no? Y el resentimiento sigue con Chile. Fíjense ustedes cuántos años han pasado del Tratado de 1904 y seguimos creyendo que son nuestros enemigos, ¿no? Cuando son nuestros vecinos.
mundo de oportunidades también ahí. Entonces, creo que, bueno, no hemos puesto a hablar un poquito de algunos candidatos. Iba a la pregunta de Víctor, ¿no? ¿Y cómo hacemos? ¿No? Entonces, ¿cómo hacemos el tema político? Y realmente estamos ligados o estamos propensos, ¿no? A ese trato de parte del aparato político. ¿Por qué? Porque no hay una norma, o sea, algo que nos ampare, y creo que eso deberíamos. Y otra crítica, hay muchos colegas, por ejemplo, se van más por lo político, ¿no? Y no por el bien común. Yo siempre voy a ser, ¿no? Y lo digo aquí, eh, siempre voy a ser pro bien común. O sea, no voy a ser pro interés de un partido, ¿no? Pro bien común. ¿Qué es lo que me puede ofrecer a la comunidad de internacionalistas un X candidato? Pero de manera real, eso es lo que tenemos que ver. Si realmente queremos, ¿no? Que se nos tome en cuenta, hay que cambiar la norma. Porque si no, cualquier político viene y chao. Eric, Ahí llegamos a un acuerdo bueno, tenemos esa idea en común, licenciado, de que cualquier persona que asuma la presidencia tiene que dejar de lado la ideología política a la cual está aferrada. ¿Por qué? Porque en el caso de Bolivia, hablando exclusivamente de Bolivia, ahorita no estamos para darnos el lujo de poder clasificarnos como de izquierda, de derecha, de ultraizquierda, de ultraderecha. No, nuestro país está en una crisis y va a entrar en una crisis social mucho más grande más adelante. Entonces, la persona que asuma tiene que dejar de lado esas pequeñas diferencias que tienen con los demás partidos y trabajar en conjunto. De que ya no se trata de que hay que el imperio norteamericano, hay que los rusos son nuestros amigos, que China es nuestro mayor aliado. No, Bolivia debería tomar una política de que vamos a comerciar con todo el mundo. Vamos a tratar de levantar nuestra economía y de plantear un mejor escenario para no solamente la producción nacional, sino también para que haya una mayor inversión dentro del país, hacer el país atractivo económicamente, dejando de lado, ¿no?, las ideologías que puedan influir bastante en las personas, que al fin y al cabo solamente dividen a la población y no es capaz de que ambos bandos lleguen a un acuerdo en común y trabajar en conjunto. Ni siquiera se nota incluso en situaciones de catástrofes naturales. O sea, ahí nos damos cuenta de que se trata, ¿no?, de ver quién brilla por estar ayudando, por sacarse la fotito, ¿vale? Entonces, sí, es complicado, complicado. es complicado. Ok, es un tema complicado y bueno. Esperemos que realmente el próximo presidente o presidenta pueda ser un tipo con capacidad. Ah, aquí, por ejemplo, aquí tenemos nosotros un cuadrito. Los gobiernos de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay cumplieron las formalidades para la internacionalización del protocolo de adhesión al Mercosur. Eh, Uruguay, fíjense ustedes, ratifica a Bolivia en el 2014, ¿no? Mediante ley número 17.217 del 7 de mayo. Luego Argentina también el 2 de julio del 2014. Brasil recientemente, ustedes ya lo conocen, y Paraguay también aprobado, ¿no? Bueno, antes aprobó Paraguay. Y el presidente Luis Arce, mediante ley 1567 del 4 de julio del 2024, ratifica plenamente el ingreso de Bolivia al Mercosur. Hay una ley, ¿no? La ley 1567 que promulga el presidente Luis Arce. Y bueno, también el protocolo ya de ratificación fue enviado, ¿no?, a la sede del Mercosur. Pero fíjense, miren, 2014, Paraguay creo que fue el 2015, no lo tengo ahora aquí el dato, pero Brasil recién en el 2024, miren, 10 años después de que esto ya habían aprobado. Entonces, resalto nuevamente la voluntad política, porque es mucho tiempo, ¿no? 10 años después, bastante tiempo que aprueba Brasil el ingreso al protocolo de adhesión de Bolivia al Mercosur, para el análisis también. Ahora esta es la pregunta
que muchos se hacen, es posible pertenecer a la CAN y al Mercosur. Jurídicamente no existe nada que lo pueda impedir. Según el Acuerdo de Cartagena, también suscrito el 26 de mayo del 69 y el Tratado de Asunción del 26 de marzo del 91, no existe absolutamente, jurídicamente hablando, ningún artículo que impida esta licitación. Entonces, ¿Bolivia puede pertenecer a ambos bloques? Sí. ¿Por qué? Porque no existe ningún artículo, ninguna norma suscrita en ambos tratados, de los cuales Bolivia ha ratificado, que lo pueda impedir. Entonces, por lo tanto, no tiene ningún problema Bolivia de ser miembro tanto de la Comunidad Andina como del Mercosur. Eso está claro. ¿Dónde se establece? En el tratado de ambos, pues, ¿no? El tratado constitutivo de ambos no hay. Ahora, si hubiera una cláusula, un artículo que dijera, si uno de los miembros, eh, o si algún país que manifiesta su intención de ingresar al bloque, pertenece a otro bloque de integración económico-comercial, no podrá pertenecer a este bloque, eso era otra cosa. Pero no hay. Si no hay, es permitido. Eso también que quede muy... La ventaja, ¿cuáles serían las ventajas del ingreso al Mercosur? No podríamos hablar tanto de materia comercial porque ya con el AC-36 tenemos varios y es similar. No cambia mucho lo que es el AC-36 con ser miembro pleno del Mercosur. No hay mucha diferencia. Entonces, por eso yo acá mm, no me aferro tanto al tema del comercio entre los países miembros. Otros temas que nosotros podemos aprovechar, ¿cierto? Por ejemplo, en temas académicos, universitarios, sistema de educación, acreditaciones de universidades al Mercosur, compartir experiencias en el ámbito de la educación, tener una uniformidad tal vez en la educación, pensar en homologaciones simples de títulos, siempre y cuando se acredite al sistema educativo del Mercosur, una carrera, una universidad, se puede dar esa facilidad. En Europa, por ejemplo, usted con su título profesional puede ejercer en cualquiera de los países miembros de la Unión Europea. No necesita una homologación, no necesita. Aquí no vamos a pensar de la misma manera, pero al menos tener ciertos acuerdos que nos permitan ejercer nuestra profesión en cualquiera de los países miembros del Mercosur. Obviamente, cumpliendo ciertos requisitos, ¿no? Porque no vamos a pensar de que otro aspecto es el tema de la ciudadanía Mercosur. Por ejemplo, el ser ciudadano Mercosur me permite obtener una residencia temporal, ¿no? Aunque ya lo teníamos como miembro asociado, pero esto se va a ir profundizando. Otra opción que podemos nosotros tener es la jubilación, por ejemplo, elegir dónde jubilarnos, ¿no? Para lo que ya estamos pensando en una jubilación, ni tanto, ¿no, Víctor? Todavía, ¿no? Entonces, podemos elegir dónde jubilar. Por ejemplo, si yo tengo aportes en Bolivia y he trabajado en Brasil, puedo jubilarme en Brasil y viceversa. Si he trabajado en Brasil y luego me traslado a trabajar a Bolivia, podría yo jubilarme. Entonces, esto le va a beneficiar principalmente a los bolivianos que viven en Argentina, en Brasil, que son muchísimos, ¿no? Que tal vez de jóvenes trabajaron acá, aportaron, tenían aportes, fueron allá y continuaron aportando y les puede beneficiar para que esos aportes sean tomados en cuenta para su jubilación. Entonces, esto también, ¿no? Es uno de los beneficios que puede ser al ser ciudadano Mercosur. Nos falta mucho desarrollar la ciudadanía Mercosur, sí. Fíjense ustedes que en Europa la ciudadanía de la Comunidad Europea, ¿cierto? Tienen una sola bandera, tienen un himno además de la Unión Europea y a los países, a los que no son miembros de la zona europea le dicen extracomunitario, o sea, extranjero. Pero entre ellos no se llaman extranjeros, ¿no? Porque tienen libre circulación de personas. Libre circulación de personas es yo voy de un país a otro sin necesidad de hacer migración, ¿no? Por ejemplo, yo voy de aquí de Bolivia para Brasil y tengo que hacer migración al salir de Bolivia.
y al ingresar al Brasil. En Europa no funciona así. Yo puedo ir en todos los países miembros de la Unión Europea y no necesito hacer migración o hacer sellar mi pasaporte o sellar una tarjeta migratoria, no. Entonces habría que ver qué pues, qué podría avanzar en este aspecto. Pero obviamente esto depende del el nivel de integración del bloque, no cómo vaya avanzando ese nivel. Y el desarrollo fronterizo, el tema geopolítico, ¿no? Ya habíamos visto que el 72% de nuestras fronteras están con el Mercosur. ¿Cómo podemos establecer proyectos de desarrollo fronterizo? Y no solo fronterizo, sino a nivel de Bolivia, con estos que se llaman los fondos de convergencia estructural del Mercosur o el FOSE. Desde mi punto de vista, el mayor beneficio que tiene Bolivia al ser miembro pleno del Mercosur es los FOSE. ¿Cómo funcionan los FOSE? ¿No? Los Fondos para la Convergencia Estructural del Mercosur. ¿Cuál es el objetivo de estos FOSE? ¿No? Primer mecanismo solidario de financiamiento de propio de los países del Mercosur y tiene como objetivo, esto es importante, reducir las asimetrías del bloque. Cuando yo hablo de asimetrías, hablo de diferencias económicas. No es lo mismo la economía de Brasil, fíjense que esto fuera la economía de Brasil, está aquí, y la economía de Bolivia. Entonces, esta brecha que hay son asimetrías. El PIB de Bolivia no es el mismo de Brasil, el PIB de Bolivia no es el mismo ni siquiera de Argentina. Eh, entonces, esas diferencias económicas o asimetrías que se llama desde el punto de vista del comercio y de la economía, es lo que busca estos fondos. ¿Por qué? Porque estos fondos tienen un carácter de donación, son a fondos perdidos. Se integra por aporte de los estados partes y se destina a financiar proyectos de mejoramiento de la infraestructura, competitividad de las empresas y desarrollo social de los países Mercosur. Asimismo, financia proyectos para el fortalecimiento de la propia estructura institucional del Mercosur. Creado a fines del año 2004 y a partir de 2006, el fondo se basa en un sistema de aportes y distribución. Entonces, ¿qué pasa con estos aportes? ¿No? Estos aportes, los países que tienen un mayor grado económico son los que se benefician y los que tienen un menor grado económico son los que eh, tienen aún más beneficio. ¿Qué significa? Los países con mayor economía son los que aportan más, pero se benefician menos de estos recursos. ¿Cuál es el ejemplo claro y conciso acerca de estos fondos y cómo nosotros podemos verlo en la realidad? Aquí hay un cuadro, Paraguay. Fíjense ustedes, ¿qué es lo que ha hecho Paraguay en estos últimos 10 años? Paraguay hoy es el tercer productor mundial de soya. Está después de Estados Unidos, Brasil y Paraguay. Cuando hace 10 años Paraguay le compraba soya a Bolivia, compraba semilla a Bolivia. Y hoy Paraguay se ha convertido en el tercer productor mundial de soya. Y no solamente eso. Últimamente muchas empresas bolivianas se han ido a establecer en Paraguay. ¿Por qué? Porque la economía está mejor, incluso ahora con el tema de la falta de dólares, etcétera. ¿Dónde se han ido algunas empresas? A Paraguay. ¿Y por qué el miedo de Bolivia en algún momento de los empresarios bolivianos? ¿No? Búsquenlo ustedes en la noticia, en esa época, en el 2012, cuando Bolivia decide integrar el Mercosur. Muchos empresarios salieron a criticar esta situación. No, que no van a invadir los productos brasileños, que no van a invadir los productos argentinos y ese tipo de situación. Pero ¿qué si nosotros vamos a la práctica? ¿No? Paraguay. ¿Por qué las empresas bolivianas muchas se han ido a establecer a Paraguay con el tema de la crisis y todo? Paraguay es miembro pleno del Mercosur. Entonces, ¿por qué le tenemos miedo? ¿No? ¿Por qué en algún momento le tuvimos miedo a ese proceso de integración al Mercosur? Y hoy de repente, ¿cuál es la solución? Irnos a Paraguay, ¿no? Muchas empresas. Incluso llegó el presidente de Paraguay y se reunió con infinidad de empresarios, de gente que quiere establecer empresa en Paraguay. Entonces, ¿por qué le digo esto? Ese es el más claro ejemplo de que estos fondos benefician a estos países. ¿Y cuál es el país que más se ha beneficiado de estos fondos? Ha sido Paraguay. Entonces, desde mi punto de vista,
el mayor beneficio que puede tener Bolivia con el ingreso como miembro pleno al Mercosur es estos fondos, que me permiten desarrollar eh, proyectos de desarrollo, infraestructura, educación y otros aspectos que me puedan servir en el ámbito empresarial también, amplio. Pero también aquí tiene que ver la capacidad de gestión de nuestras autoridades, porque si no hay capacidad de gestión, no vamos a obtener ni un dólar de estos fondos. Eso obedece también a la capacidad. Entonces, aquí el mayor beneficiado ha sido Paraguay, luego Uruguay, Argentina y Brasil. Y con eso hemos terminado esta parte. Creo que tenemos un poco la próxima ya son, no sé si hay preguntas, consultas, dudas. Aprovechemos las consultas, las preguntas y las dudas que hayan. ¿No hay consultas para el licenciado Orlando? De mi parte, Pregunten, querido Orlando, pregunten, muy claro. pregunten. No les gusta preguntar. De mi parte, muy claro, querido Orlando, con los aportes que se ha hecho de Eric también. Excelente esos aportes, porque de eso se trata, ¿no? Y como tú dijiste, cuando hay preguntas también podemos interactuar y brindar comentarios, ¿no? Si nos hemos ido un poquito al lado político, pero es muy importante en el comercio exterior y de eso se trata, ¿no? Estos acuerdos que se han hecho o los bloques comerciales son acuerdos políticos, indistintamente de que se hable de comercio. Entonces, la importancia es intentar de que vayamos aprovechando nosotros los conocimientos y de alguna forma somos docentes, impulsar a los chicos. Yo generalmente impulso a que no vean la parte de importación, sino algo de exportación, pero como hemos dicho, tenemos todo, Dios nos ha dado todo en Bolivia, llano, trópico, valles, tenemos todos los aspectos naturales, ¿verdad? Pero no tenemos esto para hacer procesos productivos y obviamente no tenemos tampoco apoyo del gobierno. Hay muchos emprendedores que quieren emprender, pero no tienen el capital necesario y no tenemos ese apoyo. Y como ahora has mencionado, ya somos pleno del Mercosur, sí podemos ya tal vez de alguna forma optar por estos préstamos, ¿no? Para que nos ayuden por lo menos a comprar tecnología y hacer procesos productivos. Como siempre digo, ¿no? No exportes limón, sino limonada, por lo menos hay un proceso, ¿verdad? Entonces, Muy bien. yo de mi parte, Orlando, agradecerte, agradecerles a todos los que están presentes. La siguiente semana, yo voy a hablar un poquito también al respecto en un marco general, se puede llamar, y va a estar como invitado Nito González, que es de la Cámara de Comercio de Tucumán también. Y si estás invitado también, Orlando, para que podamos tal vez interactuar igual, eh, para conocer un poco más, ¿no? Lo que el gobierno de tal vez Argentina también está mencionando, porque en aspectos políticos todos quieren el beneficio propio, ¿no? No de los demás. Y eso ya lo analizamos. Gracias, Orlanito. Gracias, Víctor. No sé si estamos ya. Bueno, gracias a todos y bueno, creo que Eri fue el que más participó, el que hizo más preguntas. Le ha sacado el jugo a su aporte, así que está bien, ¿no? Gracias, Luis. Está bien, Eric, ya tienes buena nota con tu docente. Excelente. Gracias entonces a todos por su participación. Los que van a escuchar, sé que a veces es complicado los sábados en la tarde, ¿no? Pero los que por lo menos han ingresado o tienen el beneficio de tener la grabación, bueno, escúchenla, vean, analicen y así pueden entrar al siguiente sábado, tal vez con algún comentario más o alguna pregunta para poder incrementar los conocimientos. Gracias, Orlanito. Listo, gracias. Saludos a todos. Nos vemos. Bendiciones, gracias, Eric, gracias a todos. Bendiciones. Chao, chao. Buenas Buen tardes. fin de semana. Buen fin de semana. Bendiciones.